Muy buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos. A ver, ¿quién está por aquí? Hola Luis Eduardo, hola Jordan, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos chicos. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de técnicas e instrumentos de investigación. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó por acá? Un segundo, que esto se cerró. ¿Sí me logran escuchar? Hola, hola. Creo que sí. Me parece que sí. Sí. Ah, ya. Ya me iba a poner tensa. Dije, ¿qué pasó? No. Ya, excelente. Muy bien, gracias. El nervio, ¿no? Muy bien. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Hola, Jordan. ¿Cómo están, chicos? Excelente. Ya somos, mire, va subiendo, va subiendo. Ya somos 15 conectados. Maravilloso. Entonces vamos a comenzar nuestra segunda sesión. ¿Sí? Bueno, ya les dije, nuestro curso técnicas, perdón, e instrumentos para la investigación en nuestra carrera de administración de negocios. El logro de este primer bloque de nuestras primeras 5 semanas es con respecto al plan de investigación, donde queremos que ustedes al término puedan elaborar y actualizar un plan de investigación a partir de información de fuentes secundarias para comprender una situación problemática relacionada a algún objetivo de gestión empresarial o un nuevo negocio a desarrollar. ¿De acuerdo? Concretamente hoy vamos a ver los elementos clave dentro de la investigación. Vamos a hablar de qué cosa es la hipótesis, cómo funciona, de qué va eso. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la hipótesis y de los métodos, técnica e instrumentos de investigación. Sí, entonces aquí vamos a hacer muchísimo, pero muchísimo recuerdo de sus cursos concretos de fundamentos, ¿de acuerdo? Así es que si por allí surge alguna duda, pues lo conversamos, ¿de acuerdo? Pero antes de, ¿cómo les fue la semana pasada con la aplicación de su actividad? ¿Cómo les fue? Miss, buenas tardes, ¿qué tal? Te saluda Scarlett. Hola. Hola, Miss. Bueno, para acotar, bueno, que sí pudimos con mi equipo completar el trabajo, ya fue enviado. Pero adicional le quería hacer otra consulta. Lo que Sí. pasa es de que ingresé hoy día, por ejemplo, está revisando mis cursos y dentro de bueno, de su curso, en el Zoom, en el logro uno, hay una evaluación diagnóstica Ujú. que era para entregar, me parece, hasta la semana pasada. Creo que de eso no teníamos conocimiento y, por ejemplo, a mí me sale como no entregado. Bueno, al menos lo que yo me aseguré, mejor dicho, es la primera tarea, que era el tema de los deditos, de hacerlo en grupo y todo eso. Ujú. No Ok, sé. sí, de hecho, les comenté la semana pasada que tenían, ustedes al ser de escuela, tienen varias cositas que tienen que estar viendo, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación diagnóstica, si bien no tiene peso, es importante que la hagan porque me sirve como una guía, ¿de acuerdo? Para saber en qué están, ¿no? Hasta dónde han llegado, qué tanto recuerdan.
Sí, entonces por eso es algo muy, muy light. ¿De acuerdo? Sí, las evaluaciones continuas, yo se les pongo mucho, mucho punche, porque si bien yo no las reviso, las revisa Lima, igual de ahí se genera el 20% de su nota total. Entonces sí es algo bien importante. ¿De acuerdo? Que lo tengan, lo tienen que estar revisando. Ah, ya, ok, sí, porque entré, la verdad que no me había percatado de eso y me sale pues no entregado y ya 6 días de retraso. Entonces, pero sí puedo de pronto regularizarlo, ¿no? En estos días y Sí, subirlo. déjame, voy a agilizarlo. Jordan, me dices que no puedes ver la grabación. Yo justo ahorita la estoy visualizando. Aparece así tal cual, del 16 de abril. Te pediría que por favor verifiques que estás entrando al equipo del grupo, que es el 4.03.2021-IH, y luego el curso, ¿no? Técnicas e instrumentos de investigación. Y ahí te aparece en el chat general. De hecho, hasta justo antes que nosotros iniciemos a clase, lo único que había era la grabación. Se había quedado ahí, tal cual, como para que no se confundan. Eso sí lo han mejorado versus el ciclo pasado, porque como les comentaba en la sesión pasada, nos sucedía que a veces encontrábamos la grabación a la mitad, al inicio, y era un lío, pero ahora ya no, ahora es lo único que encuentras, ¿no? O sea, el chat se queda grabado sí dentro de la sesión, pero es lo único que visualizas. Dame un segundito, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos tampoco han podido revisar o desarrollar la evaluación diagnóstica? ¿Quién más le falta? Scarlett es quien me estaba hablando de este tema. No, 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 ya sí no. No, ya no. A ver, en todo caso, lo que voy a hacer es, se los voy a habilitar hasta el día de mañana a las 11 de la noche, ¿de acuerdo? Ya está, para que puedan concluir, ¿de acuerdo? Porque en teoría era solamente las 2 primeras semanas, pero se los estoy alargando hasta mañana a las 11:59 para que puedan terminar de enviarlo, ¿de acuerdo? Sí, de tal suerte que así las puedo corregir y lo subo. Insisto, no se asusten de la calificación ni nada por el estilo, ni se estresen ni nada, porque es diagnóstica. Aparte que ya habíamos quedado que concretamente aquí pues íbamos a ir un poco afian- afianzando los distintos contenidos necesarios. ¿Sí? Miss, pero una pequeña consulta. ¿En qué Sí. básicamente consiste el trabajo aquí, Leo? A ver, consideran la rúbrica de evaluación de las rúbrica de evaluación de la evaluación diagnóstica donde encontrarán todas las indicaciones. Ah, o sea, me voy a la rúbrica Ujú. y ahí entiendo que debe estar el trabajo, las indicaciones, ¿no? Para poder Sí, realizar su ahí evaluación. es más, en la rúbrica, en la parte superior, dice indicaciones. Ah, ya, ya, ok, ya, Ahí listo. está. Lo Sí, reviso, gracias. listo, Scarlett, lo máximo. Muy bien, gracias. Ahora sí, entonces, chicos, ¿cómo les fue con el experimento que hicimos la semana pasada? ¿Cómo les fue? ¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo complicado lograr que las personas los ayuden con la medida de las manos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, y yo personalmente como trabajo en atención al público, cada cliente que llegaba a mi plataforma era como que, señor, présteme su manito. No te crees. Y ahí estaba con la Qué reglita. excelente, lo Sí, sí. máximo. ¿Y encontraste personas que tuvieran la misma medida de mano? No, definitivamente no. Tengo clientes flacos, gordos, chatos, grandes, así como que cada uno diferente, pero entretenido. Oh. Sí, de hecho, y debe haber sido bastante entretenido para ellos también, ¿no? Como mínimo anecdótico. Oye, te cuento que me fui a atender y me pidieron para que me midieran mi mano, ¿no? De falange a falange. Qué Sí, interesante, pero bien, bien, Scarlett, eso demuestra compromiso con la actividad, te felicito. ¿Ah? gracias. Me has hecho recordar cuando yo hago investigación, como quien no quiere la cosa, plum, saco el tema y comienzo a preguntar. Así somos, no podemos dejar de investigar. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. El ejemplito que les ha considerado Lima puede ser un poquito fuerte, pero bueno, vamos a considerarlo, ¿sí?
Dice, si es posible investigar si la cantidad de fallecidos por COVID hubiera sido menor si no se declaraba la cuarentena. ¿Qué creen ustedes? Porque han habido países donde no se declaró, ¿cierto? Estados Unidos, Brasil, sí, donde simplemente no se declaró. Trump decía que era un mito hasta que le dio la enfermedad, ¿no? Entonces, Bolsonaro lo mismo en Brasil, entonces complicado. Por eso la pregunta, ¿es posible investigar si la cantidad de pérdidas que hemos tenido por COVID-19 hubiera sido menor si no se declaraba la cuarentena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible investigarlo o no? Hola, Hola. yo creo que sí es posible investigarlo, pero creo que también como un punto de opinión que, por ejemplo, nosotros hemos acatado cuarentena, ¿no? Pero ahora, hoy en estos momentos, ya vamos a llegar al tope igual que Brasil. Y nosotros que sí hemos tomado cuarentena, ya estamos en un pico alto, casi por igualarle a Brasil en el tipo de muerte. Yo creo que, no sé, la estrategia del gobierno o de repente nosotros como peruanos o personas no hemos tomado muy en serio la cuarentena. Cierto lo que mencionas, Fresi. Cierto, cierto, cierto lo que mencionas. Y antes que me olvide, chicos, no se olviden de levantar su manito para que me aparezca su nombre para poder llevar un adecuado seguimiento. ¿De acuerdo? Y poderles también decir por su nombre, si no después tengo que estarlos buscando en participantes. Entonces, efectivamente, como nos decía Fresi, es un poco delicado porque no sabemos, o sea, vemos ahorita que tenemos una gran cantidad de pérdidas, es muy doloroso todo y decimos, algunas personas se plantean, ¿no? Oye, la cuarentena por las puras fue. Hay quienes dicen esto. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Habrá una forma de saber esto? ¿Será posible, por eso decimos investigar, qué hubiera sucedido si no se declaraba la cuarentena? Jackie, te escuchamos. Sí, Miss, buenas tardes. Yo creo que en el tema de la cuarentena, el- creo que lo que más faltó, creo que no solamente en nuestro país, sino en varios de los países, es que el propósito de la cuarentena es que todos lo cumplan. Si uno o un grupo no lo cumple, la cuarentena falla, porque es un tema de prueba y error. Y también está de que faltaron algunos mecanismos adicionales a la cuarentena. Es decir, en el caso de nuestro país, lo que ha faltado es que en esos tiempos de cuarentena faltaba hacer más pruebas, no haber cerrado la línea primaria de atención. Ese fue un grave error al inicio, porque solamente se pensó que se tenía que atender de manera de emergencia y no preventiva. En la última cuarentena que se ha dado, sí se ha visto una disminución pequeña, claro está, pero sí se ha visto una disminución, una manera en que se disminuyera el peligro, ¿no? Y también se aprovechó para que se inmunizara al personal médico, el cual está demostrando que con la vacuna se está manteniendo, es decir, no está yendo a UCI. Las vacunas no ayudan para que no te infectes, sino que ayudan para que no vayas a UCI. Y las cuarentenas no solamente son, te encierras en tu casa y de ahí no sales o sales solamente para un momento, sino las cuarentenas tienen que ir acompañadas de otros puntos de investigación para ver qué más hacer, qué otras medidas tomar para poder eliminar el virus. Al principio, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de cuarentena fue el de Uruguay. Uruguay en su mayoría, igual que en Nueva Zelanda y Australia, creo, siguieron casi al pie de la letra las indicaciones y en ellos bajó bastante lo que es la infección, ¿no? Entonces, pero eso de mantener las normas después de la cuarentena, después de dejar de utilizar la cuarentena, también se tienen que seguir otras normas todos. Es decir, si un grupo falla, es como si
si quedara una cadena rota, ¿no? Una cadena rota y como que ya no todo el conjunto está completo, ¿no? Es así. Qué interesante y qué importante lo que mencionas, Jackie. Cierto, es un todo, ¿verdad? Es una cadena, como bien decías tú, tan necesario que todos hagan lo que deben hacer, concientizar realmente, porque todo se puede recuperar menos la salud. Todo, absolutamente todo. Entonces, me ha gustado mucho cómo lo has abordado y me has transmitido tranquilidad. Me encanta, Jackie. Yo que siempre ando a 1000 por hora. Me encanta, me encanta. Muy bien. Buena interpretación. Me encantó. Bien, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes que podamos... ¿habrá alguna forma de poder tratar de saber cómo hubieran sido las cosas? ¿Habrá alguna forma o no? ¿Habrá alguna forma? ¿Será posible? ¿Qué creen ustedes? Jordan, cuéntanos. Mis buenas noches. Yo considero que el Estado debió hacer hincapié un poco más en lo que es educación y concientización hacia nosotros. Bueno, en general, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos países, como mencionó nuestra compañera Jacqueline, ¿no? En cuestión de la cuarentena, pues acá lamentablemente en el Perú fue muy distinto. Más que todo, no invirtió más lo que es en educación, empezando de los medios de comunicación. Más se dedicaban a alarmar, a hablar de muertes y muertes, etcétera. Y eso como que también estresaba a la gente, estresaba, y más el encerramiento en casa, los niños, los ancianos, debieron haber puesto, no sé, cuestión de en la televisión. En la televisión puedes poner algo educativo, ¿no? Llamar a la concientización, porque los niños fueron un factor muy importante en cuestión de ese virus, porque es un virus nuevo y que hasta ahora no tiene cura. Entonces, como que los padres dejaban al aire libre a sus hijos y ellos eran como un zancudito que llevaban, contagiaban de repente a las personas de edad, y ellos eran los más vulnerables, y así consecutivamente. Por ejemplo, en una casa, digamos, alguien se enfermaba, una persona de 30, 40 años, 50 años, y el niño, nosotros nunca sabíamos si tenía el virus o no, cuando en realidad ellos eran lo que llevaban el virus. Falta un poco más de educación, concientización, profesora. Bien, Jordan. Educación, comunicación, concientización. Esas son, ¿ah? Bien, bien. Pero nuevamente, todo esto es como que ya un aprendizaje que todos nosotros nos estamos llevando conforme van pasando los meses. ¿De acuerdo? Es cierto lo que ustedes mencionan, es cierto, y estoy de acuerdo con ustedes. Sí, pero es un aprendizaje de lo vivido. Pero honestamente, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó la cuarentena, allá por el 15 de marzo del año pasado, que nos mandaron a la casa todos por 15 días, ¿se acuerdan? Esos icónicos 15 días que se volvieron meses. No teníamos idea qué iba a pasar. No éramos totalmente conscientes, porque como bien decía Jordan, aún no hay cura. Es un virus que todavía se está terminando de conocer. Obviamente ahora tenemos un montón de información versus el año pasado, ¿no? Eso es indiscutible. Sí, es indiscutible, pero aún es nuevo. Entonces es un poco complicado, sí, tomar una postura, tener una idea clara del por qué, del cómo, de dónde es que salen estos temas. Entonces, a mí me causó bastante gracia, de hecho, la primera vez que vi el ejemplo, no por esta parte, sino por la siguiente, ¿no?
que te preguntan, ¿qué tipo de experimento tendríamos que realizar para comprobar inequívocamente si la tasa de fallecidos hubiera sido menor si no se declaraba la cuarentena? Entonces, ¿por qué me causó gracia? Porque decía, ¿de qué manera yo puedo decir así, pero a ciencia cierta, a ojos cerrados, qué hubiera pasado? O sea, básicamente debería de leer el futuro, una cosa por el estilo, ¿no? Y si, o sea, si pudiéramos retroceder el tiempo, básicamente es lo que te está pidiendo. ¿Será posible eso o es imposible? ¿O habrá algún tipo de experimento que quizás ustedes sepan, sí, que pudiéramos hacer, que se podría realizar para comprobar inequívocamente si la tasa de fallecidos hubiera sido menor si no se declaraba cuarentena? ¿Existirá alguna forma de saber eso o no? ¿O no es posible? Es imposible determinar qué es lo que va a suceder, qué es lo que hubiera sucedido. Es como si alguien ahorita dijera, no, mira, lo que va a pasar después de las elecciones es A, B, C. Todas son, ¿qué cosa? Ideas, hipótesis, conjeturas. ¿A ciencia cierta alguien lo sabe? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Al menos yo no. Son suposiciones, ¿cierto, Jackie? Claro que sí. No lo tenemos claro, no sabemos simplemente. Es más, varios candidatos, probablemente después de ver los resultados de las primeras elecciones, hubieran dicho, oye, de haber sabido que pasaba eso, pues hubiera hecho otras acciones, ¿no? Hubiera hecho campaña por otros lugares, ¿sí? O sea, cuántos análisis, cuánto aprendizaje les habrá quedado después que, ¿no? Ya con datos, ya con información, igual que ahorita decimos, oye, no, mira, pasa esto, pasa el otro, se podría hacer eso, se podría hacer el otro. Hacia atrás no hay nada que podamos hacer. Por eso nosotros las decisiones que tomamos, las tomamos de aquí para adelante. ¿Sí? Entonces la única forma, y esa es la parte que me gustaba, Gracia, es de saber o de cambiar las cosas hacia atrás, es como una máquina del tiempo, que es imposible. Por eso, necesitaríamos una máquina del tiempo y pedirle a las autoridades del pasado que no tomen la decisión de la cuarentena y luego, bueno, las estrategias que sean necesarias. ¿De acuerdo? Entonces es imposible mover el pasado. Con el futuro podemos hacer muchas cosas. Igual, el riesgo es permanente. Si tú de pronto eres emprendedor y con la coyuntura política que estamos atravesando, dices, a ver, no sé, quizás retengo mis inversiones, que es lo que están haciendo montones de empresas a nivel nacional e inclusive empresas que tienen capital extranjero han detenido operaciones prácticamente en un montón de lugares, ¿ah? O ha reducido la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque se le están tomando con calma, porque no saben qué va a pasar. No es un panorama que puedas leer, hay demasiada incertidumbre. Entonces, cuando hay demasiada incertidumbre y tienes que tomar una decisión, ¿qué cosa haces? ¿Cómo haces para tomar esa decisión? Cuando hay demasiada incertidumbre. ¿Mm? No sé por qué no me aparece el nombre. Estoy entrando, por favor, a participantes. Perdón un segundo. Fresi, ahora sí, te escucho. Miss, hola, Miss. Yo Hola, corazón. pienso, hola, Miss. Yo pienso, Miss, que para tomar una decisión en este tipo, yo pienso que la persona que va a tomar la decisión tiene que analizar, investigar el entorno, ver la causa y consecuencia de lo que pudiera pasar para tomar una decisión. Es como que la tomas esto, la tomas el otro, y de acuerdo a la decisión que tomes vas a mirar el resultado. Tienes que observar de diferentes ángulos. Por eso es que el presidente, para que tome la cuarentena, y me imagino que él tuvo a su alrededor muchos investigadores de del mundial, recibió de uno y otro lado para que él tome la decisión de llegar a la cuarentena o no.
Excelente, Fresi. Observamos y a pesar que cualquier toma de decisión está sumada al riesgo, o sea, tiene un riesgo inherente. Todas nuestras decisiones tienen un riesgo. Si compras una casa, tiene un riesgo. Si compras un auto, tiene un riesgo. Si comienzas a estudiar, hay un riesgo de qué, de, uy, no me alcanza el tiempo, o pucha, no pensé que me iba a estresar tanto y ahora qué hago, ¿de acuerdo? Entonces tienes que comenzar a tomar decisiones, comenzar a generar acciones concretas. ¿Para qué? Para poder ir resolviendo cada una de esas situaciones que se van presentando de manera aislada, con estrategias propias. Cada una de ellas. Hay algunas cosas que sí, pues, no podemos controlar, no podemos ir hacia el pasado y definitivamente no se puede investigar, pero hacia adelante sí se puede. ¿Cómo puedo comenzar a analizarlo? Como bien nos decía Fresi, evaluando también distintos escenarios, nos dice Raúl, investigar más, nos dice Dorita. Y Fresi nos decía la importancia de la observación y de acompañarte de quienes de pronto conocen un poco más de ese tema. Por eso ella decía, el anterior presidente, el actual presidente, el futuro presidente, siempre se van a rodear de personas que están investigando lo que está sucediendo. Y en base a eso toman una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa decisión que puedes tomar, se toman planes concretos, ¿sí? Se generan planes concretos de ejecución y demás. Pero ya nos vamos dando cuenta de esto, a pesar que de cierta forma ya he dibujado la respuesta. Vemos que no todo se puede investigar. ¿Qué creen ustedes que sea posible investigar y qué cosa no será posible investigar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algo que no se puede investigar? ¿Cuándo vamos a morir? Por ejemplo, eso no se puede investigar. Bien, Jackie. Los hechos fortuitos. Soy Fresi, soy Fresi. Ok, Fresi, gracias. Solo que tengo a Jackie con la manito levantada. Sí, Jackie, cuéntanos. Sí, lo que sí se puede investigar son hechos concretos, como por ejemplo, cómo puedes mejorar un proceso o cómo si algún producto le puede gustar a alguien, pero por ejemplo, los hechos como los, el, como el factor del niño, en que vivimos cada cierto tiempo, no sabemos qué tan grave puede ser, los huracanes o cosas que son cosas fortuitas, o los terremotos, no podemos predecir los terremotos, solamente podemos estar listos ante un eventual terremoto, por ejemplo. Ese tipo de cosas fortuitas no podemos predecir, pero cosas que sí tenemos conocimiento o que son más fáciles de observar y de verificar, sí, creo que sí se puede. Excelente, Jackie, bien, bien, efectivamente. ¿De acuerdo? Efectivamente. Raúl nos dice, ¿se puede investigar hechos sobre ti? Podría ser evaluando los diferentes escenarios. Claro, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y como bien comentaba su compañera, o sea, los hechos fortuitos, o lo que decía Fresi, ¿no? ¿Cuándo vas a fallecer? Nadie sabe. Entonces, no es tampoco para estar con la paranoica, imagínense, no sería vida, ¿no? Pero, es una cosa que no puedes investigar, o no importa qué tanto indagues, no vas a saber. Mira, Raúl, que ahí discrepo un poquito contigo. Bueno, discrepo contigo. De el hecho de que un problema o un tema sea nuevo, depende, si es que son temas fortuitos como los que comentaba Jackie, no se puede, o sea, se ha intentado, ¿ah? Un montón de veces, pero ya se ha comprobado que no se puede, o sea, no. Puede sacar una constante, lo que regularmente hacen es ver cuánto tiempo ha vivido tus demás familiares, ver si es que hay comorbilidades, si hay problemas genéticos y todo lo demás. Sí, pero no sé, te agarra un auto o en un accidente, no lo sé, o sea, puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Que no entre en los datos. Entonces, como siempre habían algunas cositas así, era como que, ok, esto no se puede analizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando es un tema totalmente nuevo,
te toma más tiempo. Haces un montón de investigación exploratoria, o sea, investigación para buscar datos. Y de acuerdo, o sea, y comienzas a investigar, 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 investigar. Cuando estos datos comienzan a coincidir entre sí, ya te vas dando cuenta que estás encontrando una ruta de camino. ¿De acuerdo? Entonces, por esa ruta de camino es que dices, ah, por acá es que debería caminar. Entonces comienzas a identificar un dato que quizás nunca nadie antes lo había hecho. Es por eso que hay gente que dedica su vida entera a analizar un tema, que probablemente nadie más lo había hecho. Nadie más había indagado o averiguado sobre ello antes. ¿De acuerdo? Pero lo comienza a analizar, lo comienza a investigar. ¿De acuerdo? Sí, entonces, a veces, de hecho, a eso se le denomina como investigación exploratoria. Por eso, porque no se terminan de tener todos los datos con respecto al problema. Sí, la concluyente es la que cuando ya tienes una hipótesis y comienzas a caminar, ¿no? Pero todo lo demás es exploratoria, ¿sí? Ya que dice, como el futuro, uno no sabe qué pasará después, es muy incierto, ¿cierto? Tú puedes prever, puedes tener tu plan A, como a mí me gusta tener siempre un plan B, de todo, ¿ah? De todo y para todo, siempre me gusta tener un plan B. Por eso como mínimo yo siempre tengo 2 trabajos, siempre. ¿De acuerdo? Siempre procuro estar en 2, si puedo estar en 3, bacán, pero siempre tengo 2 trabajos, porque uno nunca sabe nada, en uno soy estable, en el otro estoy por horas, ¿de acuerdo? Pero uno nunca sabe, entonces siempre me gusta tener un plan B, pero ni así tú no sabes qué puede suceder. ¿De acuerdo? No sabes qué va a pasar a después. Entonces, sí es cierto, hacia adelante, hacia el futuro, es un poco complicado, ¿no? Puedes tratar de evaluarlo. Hay personas, les decía, este, como por ejemplo Stephen Hawking, sí, el que ha estudiado un montón de temas de física, de ciencia y demás, que recién se ha descubierto que aparentemente sus distintas teorías estaban equivocadas. O sea, el hombre dedicó su vida entera. Es considerado uno de los genios de nuestros tiempos, ¿de acuerdo? Pero recientemente, no recuerdo ahorita cuál es el nombre del estudio, pero se está viendo que probablemente lo que él dijo, este físico teórico, no haya sido correcto, ¿de acuerdo? O sea, no haya estado bien las cosas que él descubrió. Se imagina toda una vida. Un montón de gente ha comenzado investigaciones a la luz de lo que él hizo. Y ahora recién, no recuerdo, mi esposo es físico, él fue el que me dijo, de hecho, pero no lo veo por ningún lado como para pedirle ayuda con el dato. Si pasa, les prometo que le pregunto. Entonces, y eso ha pasado esta semana, de hecho, él estaba consternado porque me decía esto, ¿no? Me decía, mira, de ahora se ha descubierto que probablemente todo lo que analizó Stephen Hawking en su momento ya no sirva, no sea cierto, no sea como él pensó. ¿Sí? O sea, esas cositas pueden pasarte en investigación. ¿De acuerdo? O por ejemplo, como dice Alex, ganar la lotería es un juego de azar por ello. Sí, no se puede tener el íntegro de los datos o de las soluciones. ¿Sí? Muy bien, entonces. En base a lo que vamos hablando ya, ¿qué creen ustedes que sea la investigación? ¿Qué es la investigación? ¿Qué cosa es la investigación? Curiosidad, bien, Scarlett, lo mencionábamos la semana pasada, ¿cierto? Es más, hablábamos del método científico y de cierta manera hace un momento cuando daba su opinión Fresi, si la memoria no me falla, indicaba esto, ¿no? ¿Qué cosa comenzamos a hacer? Observar, ¿sí? Entonces ahí inconscientemente citó el método científico. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan de qué iba el tema del método científico? Efectivamente, lo primero era observar. ¿Cuál era lo segundo? Plantear preguntas. Excelente, plantear preguntas, ¿cierto? Para poder continuar con nuestra investigación. Después que terminábamos de plantear preguntas, ¿qué cosas hacíamos?
establecer hipótesis, Y después, a ver, cuéntame, por favor, cuéntame. experimentar, analizar resultados y establecer conclusiones. Muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Efectivamente, sí, como nos decía su compañero, perdona que te diga por tu apellido, pero no me aparece tu nombre, Saavedra. Efectivamente, ¿no? El método científico se basa, gracias, Jordan. Ese cuando hablan solo me aparece su apellido, pero cuando levantan la manito sí me aparece su nombre. Por eso les pido que estén levantando la manito siempre. Como Jordan bien nos indicaba, viene el tema de observación, observar, plantear preguntas, establecer hipótesis, experimentar, analizar resultados y finalmente con los mismos generar nuestras conclusiones. Y es más, hace un momento cuando Raúl nos decía el tema de que no se puede investigar sobre hechos que no han ocurrido antes, es allí que nosotros estamos dando vueltas entre observar y plantear preguntas, observar y plantear preguntas, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no lleguemos a un tema que sea constante, seguimos haciendo exploratoria. ¿Qué seguimos haciendo? Observando y planteando preguntas, indagando de otras formas, seleccionando otras fuentes, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. Y una vez que recién planteamos una hipótesis, es porque ya tenemos una constante y ya sabemos por dónde puede ser que sea el problema. Es más, insisto, puede ser que tu hipótesis resulte siendo falsa, resulte siendo de que no va a suceder, no se va a presentar y es un buen resultado. Mucha gente le tiene miedo a las hipótesis negativas porque dice, uy, me equivoqué, pero no es eso. De acuerdo, de grandes errores han descubierto cosas maravillosas para la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo que uno valora es que en serio comiences a investigar. Sí, que en serio, pero en serio investigues a conciencia. ¿De acuerdo? Y la necesidad para que esto suceda es que amerita muchísimo esfuerzo de nuestra parte. ¿De acuerdo? Compromiso, esfuerzo y dedicación en cada una de las fases de la aplicación del método científico, que ya lo vimos con ustedes la semana pasada, que en realidad es transversal a cualquier rama de investigación. ¿Sí? Muy bien, entonces ya les pregunté, de hecho me adelanté por la emoción, cómo les había ido la semana pasada con su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien hasta ahorita, ya se acordaron los demás lo del método científico, ¿sí? Muy bien, excelente, continuamos entonces. ¿Tiene alguno de ustedes duda con respecto o se les ha quedado la inquietud con respecto al dato curioso que les di hace un ratito de Stephen Hawking? ¿O ya no? Quiero saber, porque justo lo tengo acá a mi lado, a mi esposo, porque lo explica como que muy claro. Si no, continuamos, porque es bien interesante, porque es investigación de toda su vida, o sea, en serio, toda su vida la dedicó, tiene montones de premios y todo lo demás. ¿Hay dudas? Ok, a ver, denme un segundo entonces. Lo voy a llamar para que él les explique rapidito. Bueno, ahí se los presento. Te escuchan atentamente. No, con lo de Hawking es que últimamente se ha descubierto un muón, que un muón es una partícula subatómica, y según el comportamiento del muón, parece negar todo lo que Hawking propuso con su teoría, ¿no? Entonces, está abriendo la puerta a una nueva física, ¿no? Está desafiando la física tradicional, ¿no? Y no es una persona, sino es el hecho de que se haya descubierto ese muón. Algo así, ¿no? Claro, la teoría del todo es la famosa teoría que buscamos los físicos, para hacer que todo el comportamiento de la física esté dentro de una sola teoría, ¿no? Porque hay varias teorías de mecánica clásica, electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, ¿no? Entonces se busca una teoría del todo, ¿no? Entonces, y ese es el título de la película de la vida de Stephen Hawking, ¿no? La teoría del todo. Pero sí, este muón que han descubierto niega mucho de lo propuesto por Hawking, ¿no? Incluso el mismo Hawking creo que estaría feliz de eso porque esto demuestra que la ciencia pues no es estática, ¿no? Y que siempre se descubren nuevas cosas. Gracias. Gracias a usted por su participación. Muy bien, bueno, jamás de explicar cómo él lo ha hecho, yo hasta
llegué. Más allá no daba, no hay forma. Sí, entonces, sí, ya, muy bien. Entonces, esas cositas interesantes pasan. Esas cositas interesantes pasan en la investigación, en la ciencia y en la vida. Y como él mismo les decía, ¿no? El mismo Hawking estaría feliz de esto porque demuestra que la física no es estática. Todo, de hecho, es una de esas ciencias duras, al igual que la matemática, que trata de explicar y puede explicar todo lo que sucede, todo lo que está a nuestro alrededor, y por eso es tan apasionante, ¿no? Ya se dieron cuenta que él es físico puro. Por eso mejor lo llamé. Ya está. Miren, la clase nos salió con todo y entrevistado. Excelente. Nada que hacer, que nos está conveniendo haberla hecho la recuperación en domingo. Muy bien, entonces. Ahora sí, continuamos. Dicho el dato curioso. Construcción de conocimientos. ¿Qué cosa es esa hipótesis? Aquello que nosotros estábamos formulando hace un momento cuando comenzábamos a hablar con respecto a la investigación en general, que decíamos, no, a ver, quizás si es que se hubiera hecho este tema de comunicación, este tema de concientización, lo que estaban proponiendo todos ustedes en la dinámica inicial. Sí, mira, si quizás se hubiera hecho más un trabajo de educación, el no haber dejado a los niños libres en la calle porque eran como un zancudito, decía su compañero, que regresaba a casa y contagiaba a sus familiares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son estas hipótesis? Hipótesis, porque ninguno de nosotros ha hecho una contrastación teórica de la misma para validar que efectivamente funcionaba de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces son hipótesis. No sabemos si quizás ahorita comenzamos un súper programa de capacitación, las personas cambien, porque hay un tema muy fuerte de idiosincrasia, muy fuerte, que nos juega bastante en contra, ¿no? En esta y en varias situaciones. Entonces, la hipótesis, ¿qué cosa es a la luz de la teoría? Es una investigación que tiene por objetivo responder una pregunta acerca de un problema. La hipótesis es una respuesta tentativa que el investigador plantea. ¿A partir de qué? De su experiencia. ¿Por qué nosotros hemos podido hacer hipótesis? Porque todos hemos vivido una experiencia de más de un año ya a estas alturas con este virus. Lo hemos visto avanzar. Lamentablemente muchos no hemos tenido que ver de cerca. Entonces tenemos experiencia con él y todos podríamos proponer algo. En este momento podríamos hacerlo. ¿Sí? Experiencia que no teníamos en marzo del año pasado. Entonces nuestras hipótesis hubieran sido totalmente diferentes. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Entonces, es lo que nosotros creemos, tal cual como ustedes lo planteaban, que me encantaba, por eso estaban haciendo de manera muy empírica hipótesis. ¿De acuerdo? Decían, mira, yo creo que si hicieran este plan, las cosas fueran diferentes. Mira, yo creo que en lugar de haberlo mandado a cuarentena, hubieran hecho esto. O ya, ok, los mandas a cuarentena, pero focalizada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Hipótesis. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia. ¿Y qué pasa cuando no tenemos experiencia? Lo que ustedes mismos decían. Sí, mira, el presidente tiene su staff de investigadores que lo apoyan. Entonces, él no tiene la experiencia, pero tiene que juntarse con gente que sí la tenga. Y de esa forma poder apuntar hacia la mejor decisión. ¿De acuerdo? Hacia la mejor alternativa, hacia la mejor formulación de hipótesis a partir de lo que conoce acerca de un problema y a partir de lo que otros han identificado acerca del problema. Por eso Raúl decía, y si es un problema que nunca nadie ha investigado, pues la tenemos un poco más complicada, se nos va a hacer más difícil llegar a la hipótesis. No imposible, pero sí más complicado. ¿Sí? ¿Estamos claros con qué cosa es hipótesis? ¿Sí? Uy, ya se llevó el protagonismo mi esposo, parece. Ah, ya, gracias, ya que ya decía yo. A mí ya no me quieren escuchar. Ok, muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuáles son las características que tienen las buenas hipótesis? Son afirmativas, ¿de acuerdo? Son claras y sencillas para poder hacer una secuencia de la investigación, básicamente, porque en base a ella, o sea, con la hipótesis iniciamos toda la investigación. Son explicativas o predictivas, ¿de acuerdo? Son breves y concisas. Y acá hago un énfasis muy intencional, porque a veces aquí es donde flaqueamos. No se hacen hipótesis breves. Nos gusta contar mucho la historia.
Entonces, luego, para hacer seguimiento, no sabemos en dónde focalizar nuestra atención. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de que sean breves y concisas, expresadas en forma declarativa y no como preguntas. La hipótesis siempre es afirmativa, ¿de acuerdo? Y planteada como tal, de manera declarativa, como que yo creo que pasa eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, estoy en la diapositiva 17, mi querida Dora. ¿Pueden verla los demás? Por favor, los chicos que no... No, yo no lo veo, Miss, no lo veo. Ay, no te creo. ¿Pueden descargarlo, por favor? Vayan descargando la diapositiva y yo ya sé que algunos no le están viendo para poderles ir diciendo conforme voy avanzando en qué diapositiva estoy. ¿Sí? Uy, Dorita, ¿podrás entrar por favor al Zoom? Lo mismo Fresi, ¿podrán entrar por favor al Zoom y descargarla? Es la sesión 2. Está dentro del logro 1, tema 2. Sí, ahorita estamos en la diapositiva 17. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Refleja la teoría en la que se basa, puede probarse. Es por eso de que hacemos tanta pregunta y tanta observación antes de declarar una hipótesis. Sí, porque quizás vamos a hacer un trabajo experimental como el que aplicamos con el tema de las manitos la semana pasada. De acuerdo, que como mínimo hicimos el ejercicio entre nosotros, o sea, de manera personal, aquellos que no pueden tener contacto con otras personas porque su trabajo no se lo permite. Sí, entonces tiene que probarse, ¿de acuerdo? Sea a través de una entrevista, sea a través de una encuesta, sea a través de un experimento como el que nosotros desarrollamos. Debe decir exactamente qué se está investigando. Y si bien esto puede resultar redundante con la información que ya está arriba, no tienen idea la barbaridad de documentos que llegan, que ya se formulan. Yo las he visto inclusive en tesis, que sus hipótesis no terminan de ser claras, más parecen una situación problemática que una declaración concreta. De acuerdo a la hipótesis es lo que tú crees que va a pasar. Entonces, como es lo que tú crees que va a suceder, realizas toda tu investigación a ver si realmente pasa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante. Y planteas una relación esperada entre variables. Y ahí viene otra palabrita mágica. ¿De acuerdo? ¿Qué es una variable? ¿Qué entienden por variables, chicos? ¿Qué recuerdan que era una variable? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa es la variable? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, ¿quién recuerda? Diapositiva 18. ¿Qué entendemos por variables? ¿Qué es una variable? ¿O qué recuerdan? Porque ustedes ya la han visto antes. ¿Muestras? Bien, Scarlett, gracias. Dorita nos dice una característica. Bien, Dorita, por ahí va, ¿cierto? ¿Que va a tener quién? Mi investigación, quizás. Diferentes datos numéricos. Por ahí vamos, Raúl, por ahí. De hecho, una variable está dotada de datos numéricos, ¿cierto? Sí tiene, se ve analizada por datos numéricos, ¿cierto? Entonces vamos a develar el misterio. Es una propiedad característica o atributo que puede darse o no en ciertos sujetos de una población o puede darse en grados o modalidades diferentes. Básicamente, cuando nosotros desarrollamos investigación, lo que hacemos es generarla en base a variables.
¿de acuerdo? A ver qué tan posible es o qué tanto va a influir. Por ejemplo, si es que yo estoy midiendo la rentabilidad de un negocio o cruzando el comportamiento de las personas y su impacto del comportamiento del consumidor y su impacto en la rentabilidad de un negocio. Evidentemente, mis variables, ¿cuáles son? Comportamiento del consumidor y rentabilidad. ¿Se dan cuenta? Son los ejes troncales de mi investigación. Están declarados en la hipótesis, en el problema y en los objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, y evidentemente en las conclusiones, ¿no? Entonces, que insisto, esto ya más o menos lo han visto en su curso de fundamentos de investigación. Entonces, ahí hay que hacer un poquito de recuerdo por ese cursito de su segundo ciclo aproximadamente. Entonces, ¿qué es esa variable? Ese atributo que puede darse o no, que pasa a ser uno de los puntos más relevantes de mi investigación. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a dirigirlos. ¿De acuerdo? Por eso, ingreso mensual de una familia. O sea, particularmente me voy a focalizar en analizar eso concretamente dentro de mi investigación. ¿Cómo se relaciona la variable con la hipótesis? Porque toda hipótesis, como ya les había dicho, incluye por lo menos una variable. De hecho, Dorita, ¿sabes qué sucede con las variables? Pueden pasar tres cosas. Puede pasar que cada una se mueva un poco por su cuenta, pero como que son del mismo rubro, ¿de acuerdo? Como que hay una dependencia entre ambas, ¿sí? Puede ser que una de ellas también influya en la otra. Y otra cosa que puede pasar es que una de ellas dependa de la otra. ¿De acuerdo? O sea, esos son tres panoramas que se pueden presentar en cualquier tipo de investigación. ¿De acuerdo? Exacto, Dorita, bien. Hay variables dependientes y variables independientes. ¿Cuáles son las dependientes? Las que se van a mover concretamente. En el ejemplo que les daba hace un momento, comportamiento del consumidor en la rentabilidad de un negocio. ¿Cuál es la variable independiente? El comportamiento del consumidor. ¿Cuál es la variable dependiente? La rentabilidad. ¿Sí? Porque se va a ver afectada. ¿Por qué? Por el comportamiento del consumidor. Bien, Dorita, excelente aporte. Entonces, ¿cómo lo conectamos con las hipótesis? Por ejemplo, ¿no? Decimos, es posible identificar a las personas usando las medidas de los dedos de la mano. Esa es mi hipótesis. ¿Cuál va a ser mi variable? Las medidas de los dedos de la mano, porque es lo que voy a utilizar para determinar si existe o no relación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué voy a focalizar mi investigación? En lo que ustedes han estado haciendo, midiendo las manos de la gente, básicamente. Entonces, por ejemplo, Fresi ya nos había dicho de que ella al menos no había encontrado 2 o 3 personas que tengan la misma medida. No lo había encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, las hipótesis pueden contener más de una variable, como bien nos decía ahorita. La tasa de interés en el mercado financiero condiciona el monto de inversión de las empresas. Diapositiva 21, chicos, que nos están siguiendo con la diapositiva aparte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis variables? Tasa de interés y monto de inversión de las empresas agropecuarias. ¿De acuerdo? Condiciona, ahí ya nos está diciendo cuál es el papel de cada variable, ¿no? Los jugadores tienden a apostar montos más altos si experimentan emociones positivas. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta cuáles son las variables? La inversión y la necesidad de apostar montos más altos. ¿En qué? ¿Qué cosa influye de que la gente apueste más o gaste más? La emoción. Cuando hay una emoción positiva desbordada, por eso no tomen decisiones ahí. ¿De acuerdo? Pero sí, es una potencial investigación. Y otro tipo, el tamaño de las orejas aumenta con la edad de las personas. Quizás no pase con lo mismo que con las manos, si nos demos cuenta que no tiene mayor relación y demás. Pero es una hipótesis, ¿de acuerdo? Es una hipótesis. Entonces, ¿qué voy a medir? El tamaño de las orejas, ¿con qué? Con la edad de las personas, ¿de acuerdo? La naturaleza de las variables, por eso nos dice la teoría, van en concordancia con el método, las técnicas e instrumentos de investigación. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que, ok, yo puedo plantear primero, ¿qué cosa hago? Lo que ya dijimos, observación, planteamiento de preguntas, y una vez que ya esto tiene un poquito de rumbo, un poquito de camino, llego a mi formulación de hipótesis. Una vez que ya genero mi formulación de hipótesis, tengo que identificar a mis variables. Y una vez que ya tengo esto claro, la naturaleza de las variables, nos dice la teoría, va en concordancia, es decir, a partir de ellas yo puedo comenzar a notar
¿Cuál va a ser el método que voy a utilizar? Las técnicas que voy a necesitar y qué instrumentos concretos voy a requerir para levantar información. O sea, no van solitas, no van aisladas, sino que se va generando ese tan necesario camino de trabajo colaborativo que ya les hablaba la semana pasada, que toda la investigación en general, si a mí me dieran, me acuerdo claro que les decía, si me dieran a elegir cuál de los puntos es más importante, sería imposible seleccionar, porque todos son igual de relevantes. ¿De acuerdo? Todos son igual de relevantes en ese momento de la vida. ¿De acuerdo? Para la investigación tú no puedes discriminar ningún punto, porque todo está hilado. Entonces, ¿qué es eso de métodos, instrumentos y técnicas? Diapositiva 22. Es importante, nos dice, distinguir entre método, técnica e instrumento de investigación, pues estos son los procedimientos y medios que hacen operativos los sistemas de investigación. ¿Se acuerdan de qué iba el tema de los métodos? A ver, tratemos de recordar de nuestros cursos de fundamentos. ¿Con qué hilas el tema de métodos? ¿Con qué hilan el tema de métodos? Procesos a realizar, bien. Recolección de datos, bien. ¿Qué más? Métodos. ¿A qué les suena? A método científico. Bien, Raúl. Siempre va a estar el método científico en cualquier investigación que realicemos. Vamos a ver la diapositiva 23. Entonces, ¿qué nos dice? Es la secuencia de pasos ordenados en los que se realiza la investigación. ¿Sí? Son posibles vías para llegar a un objetivo, no son infalibles. Por eso es que yo siempre recomiendo que se haga un cruce de dos técnicas de recojo de información y es más, si es posible, de dos métodos distintos de recojo de información. ¿Alguien ha activado su micrófono? ¿Hay alguna duda? ¿Han activado su micrófono? A ver, tengo que ir a participantes para ver. No me aparece, qué raro. Voy a tener que silenciar a todos, lamentablemente. No sé quién fue, no me aparecía el participante y por eso es que tuve que desactivar a todos el micrófono. Ok. Tengan cuidadito con su micrófono, ¿sí, chicos? Porque tenemos, no todos, la misma conectividad, entonces puede generar un inconveniente para aquellos que están teniendo problemas de conexión. Voy a volverlo a activar ahorita el micrófono para poder seguir con la sesión como siempre lo hacemos, pero tengan cuidadito con esto porque cuando se activan dos micrófonos a la vez, aquel que está sufriendo por quedarse conectado es el primero que Teams lo bota. Así es que por empatía, procuremos esto, ¿sí? Por eso, si son curiosos, cuando a ustedes les doy el pase, yo desactivo mi micrófono para evitar estos temitas. Sí, muy bien. Entonces, seguimos. Les estaba diciendo que los métodos son vías que no necesariamente son infalibles. O sea, no es que ya, ok, utilizo este método y sí o sí con esto puedo concluir mi investigación. No es así. De hecho, lo que yo recomiendo, y eso es un tema muy particular, es que siempre se genere un cruce, como mínimo en dos técnicas de recojo de información o, si es posible, que es lo ideal, de dos métodos diferentes. Sí, ya los vamos a ver cuáles son. Otra cosa importante es que depende de los fines o del campo de estudio que se trabaje, hay un montón de métodos de abordaje.
O sea, de verdad son varios métodos de abordaje los que existen. Y todos son precisiones o adaptaciones del método científico, como bien nos decía nuestro amigo Raúl Díaz. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, todos son precisiones o adaptaciones del método científico. Por eso la semana pasada enfatizaba tanto en que el método científico lo van a ver siempre, siempre, porque es adaptable a cualquier tema. Entonces, si lo tenemos claro, ya nos facilita un montón la vida. ¿Sí? Diapositiva 24. ¿Se acuerdan ya de estas dos palabritas o no? Los que ya están viendo la diapositiva 24. Métodos de investigación. ¿Les suena un poco más ya aquí? Dice investigación cualitativa e investigación cuantitativa. ¿De acuerdo? Se basa en el estudio de variables no cuantificables, pero sí observables. Esa es la cualitativa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? De la cualitativa, de la cuantitativa, que de hecho se las han contado, ya está en cuarto ciclo. Ya se las deben haber mencionado un par de veces mínimo. Buenas, mi nombre es Henry Palomar. Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando de algo subjetivo y mientras que hablamos de investigación cualitativa, hablamos algo numérico, mucho más preciso. Muy bien, efectivamente, Henry, como bien has mencionado. Sí, cuando hablamos de cualitativa es un tema un poquito más subjetivo y la cuantitativa es cuando trabajamos temas numéricos, por eso viene de contar, ¿de acuerdo? Cuantitativa viene de contar, de número, de estadística, y la cualitativa viene desde cualidades concretamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen de la investigación cualitativa? Se basa en estudio de variables que no se pueden cuantificar, pero sí se pueden observar. Es aplicable cuando se necesita conocer lo que la gente dice, precisa, siente o hace. O sea, todo el tema de satisfacción de clientes, vamos a necesitar no una, sino mucha investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Mucha realmente. Orientada más a la descripción de un problema. Por eso les mencionaba al inicio con la consulta de Raúl. ¿Qué pasa si es que no termino de entender un problema? Pues sigo haciendo investigación exploratoria y en la exploratoria se hace mucha investigación cualitativa, pero mucha investigación cualitativa, porque estoy tratando de entender el problema. Aún no me termina de quedar claro, aún no termino de tener suficientes datos. ¿Sí? Y la investigación cuantitativa se basa en el estudio de variables cuantificables que se pueden contar. ¿Sí? Es posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Entonces ya se van dando cuenta que sin hipótesis yo no puedo continuar en mi investigación. Entonces, por eso en el método científico nos decía observar, plantear preguntas e hipótesis. Por eso les mencionaba, cuando yo todavía estoy en mi exploratoria, estoy dando vueltas entre la observación y planteamiento de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuantitativa? Está orientada a la explicación de un problema. Y la cualitativa está orientada a la descripción de un problema. O sea, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Por eso se utilizan para levantamientos concretos de datos. ¿Sí? Para levantamientos concretos de información. Hay preferencias por algunas técnicas concretas para cada cual, ¿de acuerdo? Pero siempre va a depender del campo de investigación, o sea, del rubro en el cual estás. Por ejemplo, en gestión tenemos ciertas preferencias por ciertos tipos de levantamiento de datos. En ciencias, por ejemplo, en la física, hacen otro tipo de levantamientos de datos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá estamos claros, chicos. Diapositiva 24, métodos de investigación. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Sí, excelente, entonces. Vamos a la diapositiva 25, técnicas de investigación. ¿Qué es lo que sucede acá? Son las distintas formas de recorrer el camino que se delinea en el método. ¿De acuerdo? Entonces, ya estas son estrategias empleadas para recoger datos, básicamente.
O sea, las técnicas e instrumentos de investigación son para eso, para poder terminar recogiendo los datos relevantes que tú necesitas. Entonces, por eso les decía, hay sus preferencias, ¿de acuerdo? Para investigación cualitativa, diapositiva 26, suelo utilizar observación, ¿de acuerdo? Puedo utilizar también una encuesta, ¿de acuerdo? No con una muestra grande, sino una pequeñita. De acuerdo, es más, cuando estoy haciendo experimental, puedo utilizar una encuestita chiquita con un grupito de 10 personas para verificar si lo que he escrito en mi encuesta se entiende. Y todavía estoy parte de la cualitativa. Si bien lo regular es que automáticamente que escuchamos encuesta digamos, no, esto va en cuantitativa. La encuesta no es cualitativa, que hay un error, va en cuantitativa. No es así. De hecho, lo que yo siempre les recomiendo a los chicos cuando están haciendo sus proyectos de tesis, que cuando tengan ya su bosquejo, su cuestionario que van a aplicar, primero hagan una simulación entre un grupito chiquito de amigos que de preferencia no sean de la carrera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si todos ustedes son de administración, que le apliquen a su, si trabajan, no sé, en un lugar donde hay abogados, que por favor les pregunten a ellos si es que entienden la encuesta. Así aún no sean su muestra, así aún no les interese aparentemente para la investigación, ¿qué dice ahí? ¿Para qué hago esto? Para validar que lo que dice ahí todo el mundo lo va a entender. Porque cuando ya generas tu aplicación de encuesta, que es masiva, la encuesta es masiva, ¿de acuerdo? Y se va solita la encuesta a aplicar y tienes altísimo riesgo de que las personas te engañen. Por eso es de que lo mundialmente aceptado es que sea siempre el 5% del margen de error, ¿de acuerdo? Pero se puede ir desde un 0 hasta un 10% ahorita, con apoyo de un estadístico que valide la investigación. Entonces, ya sabemos que la gente nos miente. Entonces, sí, se puede utilizar. Se puede utilizar. ¿De acuerdo? Y de hecho, ese ejercicio lo vamos a hacer al término. Entonces, por eso les digo, automáticamente escuchamos encuesta y decimos, no, eso es cuantitativo, automáticamente, y no necesariamente. Por eso les estoy diciendo la aplicación concreta en la que la encuesta la utilizo dentro de una investigación exploratoria. ¿De acuerdo? Sí, es más, si tus preguntas son todas preguntas de satisfacción en la que consideras la alternativa de otros, la persona se puede explayar en ese punto, contestándote. Entonces, eso ya no lo puedes contabilizar. ¿Han visto estas encuestas que son así? Que te ponen alternativas y al final te ponen otros. Que es una alternativa que yo recomiendo siempre, porque puede ser que justo para aquello que estás preguntando, hayan más opciones de las que tú planteas. Y es por eso que la encuesta, antes de que se aplique, se hacen varias cosas. Una es la que ya les dije, yo sugiero que hagan una aplicación piloto, ¿de acuerdo? En un grupito chiquito. Y la otra es que pasa sí o sí por validación de expertos, que estos expertos tienen que estar colegiados, deben de tener un mínimo de 5 años de experiencia en el mercado, deben de ser magíster todos como mínimo, o sea, necesitas una serie de requisitos para poder validar instrumentos para que puedan ser aplicados para una tesis. O sea, no va así nomás la encuesta, es todo un lío. ¿Sí? Entonces, ya para que se vaya así masiva, necesitas pasar por varios filtros. ¿De acuerdo? Bueno, la entrevista, el trabajo focal, el focus group, las técnicas proyectivas, todas ellas están consideradas muy relacionadas con el tema de cualitativa. Y la cuantitativa es, por ejemplo, la recopilación documental, recopilación de datos a través de cuestionarios, experimentos, sean propios, ¿de acuerdo? O contrastando con algunos que ya se hayan realizado. Y nuevamente la aplicación de encuestas, ¿de acuerdo? Por eso habla de cuestionarios concretamente. Entonces, son algunas. La verdad es que hay un montón de técnicas de investigación. La observación en sí misma, un montón de investigadores no la recomiendan porque lo regular es que la observación sea aplicada por personas, ¿no? Pero más está recomendada, peor aún en pandemia, por instrumentos mecánicos, por cámaras, por dos razones. El evidente problema del contagio y en segundo lugar que esto es con y sin pandemia, que la persona puede sesgar su punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, si de pronto le cae mal, esa de que no sé por qué, pero me cae mal esa persona, y como me cae mal, califico todo lo negativo en ella, entonces está llenando una guía de observación de manera subjetiva, y ese dato no te sirve. Sí, o sea, de verdad es todo un trabajo el levantamiento de información. Es todo un trabajo. Y tú debes de estar detrás muy de cerca
verificando que la información que te han dado realmente es fidedigna, que tú puedas confiar en ella. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito complicado en ese nivel, complicado en el nivel de que a muchas personas les da hasta un poquito de pereza aplicarlo. Por eso yo enfatizo tanto en el compromiso, en la responsabilidad y en la seriedad al momento de hacer una investigación, porque puede resultar tedioso. ¿Sí? Muy bien. Diapositiva 27. ¿Cuáles son los instrumentos de investigación? Son aquellos recursos utilizados para extraer y registrar información. Puedes usar un formulario en papel, los que nos han dado toda la vida. Puedes hacer un diario de campo en donde vas registrando tus hallazgos. Una relación de preguntas para una entrevista, que esta es una guía nada más porque siempre las entrevistas son no estructuradas, ¿de acuerdo? Y son de pura pregunta abierta, de que las que usan las preguntas cerradas son las encuestas, ¿de acuerdo? Pero siempre, como les decía hace un momento, así tú hagas una pregunta cerrada, puedes obtener una respuesta que tú no hayas contemplado. Por eso es saludable aplicar el tema de otros siempre en las investigaciones en las cuales tú digas, pero acá, por eso es importante el cruce, ¿no? Porque alguien te dice, mira, lo que yo creo no está aquí. Entonces, si ya te va sucediendo con una persona, con dos personas, es una alarmita para que pongas tú otros sí o sí. ¿De acuerdo? Relación de preguntas para encuesta, bueno, ya lo dije. Dispositivos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o información sobre un problema o un fenómeno determinado. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias formas a través de las cuales nosotros recogemos datos, varias formas. Entonces, estos recursos que nosotros utilizamos son los que nos permiten en un futuro verter toda la información que hemos recogido del mercado para poder obtener un resultado interesante. Son elementos de apoyo, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Son elementos de apoyo para poder terminar de comprender mi investigación o ver, validar lo que está pasando en mi hipótesis. ¿De acuerdo? Porque ya estoy a un paso de aplicar. Aún todo está en formulación, ¿ah? Estoy a un paso de aplicar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con los métodos, técnicas e instrumentos, chicos, por favor? ¿Sí? Ok, excelente, entonces. Este grafiquito de Bermúdez es bonito porque habla del papel de la metodología en la investigación científica. Entonces te dice, ¿no? Cómo realizar investigación a través de metodología, bases en la finalidad y recoges información. ¿Cómo recoge información? Con los elementos de apoyo que les decía hace un ratito. Fuentes de información, plan de recolección, técnicas de recolección, instrumentos. Y depende mucho de tu tipo de investigación para determinar qué cosa, tus técnicas de investigación y técnicas de análisis. Técnicas de procesamiento, perdón, y de análisis. Después de que ya recogí toda la información, gracias a mi tipo de investigación y elementos de apoyo, ¿qué cosa voy a obtener? Resultados, dentro de los cuales van a haber indicadores y modelos posibles, y voy a llegar a unas conclusiones y recomendaciones y a algo, ¿de acuerdo? O sea, ahí Bermúdez dice solución del problema, pero yo prefiero decir a algo, ¿por qué? Porque puede ser que sí, en el mejor de los panoramas, digas, oye, mira, este problema es por esto, entonces hagamos esto, que es el panorama más bonito de la vida. Pero puede sucederte que terminas tu investigación y a la mitad te diste cuenta, quizás en una entrevista, quizás en un grupo focal, quizás en alguna de los tantos elementos de apoyo que utilizaste, te diste cuenta que el problema iba por otro lado. Entonces, al término, dices, mira, ok, hemos investigado todo esto en esta línea. Ahora, para poder decidir si es que realmente el problema va por otro lado, o sea, porque por acá no hay, no hay mayores inconvenientes, pero hemos descubierto, o sea, tu conclusión final es que el problema está en otro lugar. Y es un resultado válido. El problema es que muchas personas que te piden hacer investigación quieren resultado rápido, sí o sí, ya, o sea, quieren el resultado ya, que te digan, es más, por eso es que cuando tienes problemas de ventas, automáticamente, ¿qué cosa te dicen? Ya, hazme un descuento, una campañita, así ya, para que comiencen a vender. Y las cosas no son tan fáciles, pues.
necesitas analizar las cosas a profundidad. Y puedes obtener, que de hecho, después de una investigación que como mínimo te va a tomar unos 6 meses, de este tipo, de esta coyuntura así grande, te resultes determinando que quizás tu problema estaba por otro lado. Y esa ya, dependiendo del enfoque, ¿no?, del investigador, ya es algo positivo, porque dices, oye, mira, tanto tiempo estoy investigando acá y tenía que ver acá. Entonces ahora miro por donde de verdad debía haber caminado desde un primer momento, pero si no me hubiera equivocado, jamás hubiera descubierto esto. ¿De acuerdo? Solo que esta segunda respuesta a mucha gente no le gusta. Y por eso es que maquillan la verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Por favor. Sí, excelente. Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos discriminando métodos, técnicas e instrumentos. ¿De acuerdo? La sesión anterior vivenciamos el proceso de investigación de identificar a las personas usando las medidas de los dedos de la mano. ¿Tienen sus resultados a mano, chicos? ¿Los tienen por ahí guardaditos o no? Si no los tienen, tomémonos 3 minutos nada más para traerlos, para poderlos revisar rapidito. Solo 3 minutitos, nada más. Son 6:15, 6:18. 3 minutitos, estoy poniendo mi cronómetro. ¿Sí? Descárguenlos para que los puedan ver. Sí, sí he visto que varios lo han colgado. Vamos, descárguenlo. 3 minutitos para que lo tengan todos listos. Voy a desactivar el micrófono en lo que me traigo agüita. 3 minutitos. Muy bien, ya estamos. 3 minutitos. Ya lo tienen todos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué método de investigación utilizamos? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué método utilizamos? Cuantitativo, Miss. Ya, cuantitativo. Cuantitativo para tomar decisiones más acertadas. Cierto. Bien.
Cuantitativo, ¿cierto? Bien, 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 cuantitativo. Acá sí hay un error de dedo, ¿ya? Porque es efectivamente cuantitativo. Mire, la investigación estuvo basada en una variable cuantificable y se realizaron experimentos para determinar la validez de la hipótesis. Por lo tanto, se utilizó un método de investigación cuantitativa. ¿Qué técnicas de investigación aplicamos? ¿Cómo recogimos los datos? ¿Se acuerdan? ¿Qué técnicas Bueno, usamos? por medio de una encuesta, se podría decir. Ya, una encuesta. Una entrevista, dice Jackie. Entrevista directa, Miss. Ya, una entrevista directa. ¿O fue un experimento? ¿Qué cosa fue? Sí, Raúl, fue un experimento. Entonces, ¿qué hicimos? Se tomaron medidas de los dedos de la mano de los estudiantes y luego se procedió a identificar si habían dos o más personas con las mismas medidas. Entonces, tanto en la entrevista como en la encuesta, claro, fue un experimento. Lo que nosotros ya tenemos es una como que idea de por dónde va a ir la respuesta, ¿no? O sea, y en base a eso es que formulamos nuestras preguntas, más aún en la encuesta, que planteamos alternativas de respuesta, pero en el experimento no. Entonces, por eso decimos, se realizó el experimento como técnica de recojo de datos. ¿Y qué instrumento utilizamos? ¿Qué instrumento utilizamos? ¿Cómo se hizo la medición? ¿Y en dónde la basearon? ¿Se acuerdan? Y se hizo con una regla. ¿Y dónde se vació, Luis Eduardo? ¿Dónde se En un pusieron los Excel, datos? Miss. En un Excel, excelente. Se tabularon los datos en una hoja de cálculo para luego hacer la comparación. O si no en una hoja, ¿no? De papel, quizás pusiste, comenzaste a poner y dijiste, ah, mira, no hay iguales. Se hizo una tabulación, bien, Luis Eduardo. Por tanto, se utilizó la hoja de cálculo como qué, como un instrumento. Muy bien, entonces. Y acá venía la consulta que hacían hace un momento, ¿de acuerdo? Vamos a tomarnos solo 5 minutos para esta actividad y la vamos a hacer así de manera grupal. ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá alguna técnica de investigación que se pueda aplicar tanto a métodos cuantitativos como cualitativos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existirá o no existirá una investigación, un método de investigación que sirva tanto para cualitativo como para cuantitativo? En una técnica que es el focus group, Miss. Ya, es para cualitativo y cuantitativo. Sí, porque a través de una entrevista personal sacas lo que son cualidades, o sea, todo lo que es subjetivo y también a la vez anotas lo que son datos precisos, ya que la entrevista, mientras que sea más específico y más profunda, puedes recolectar mayor información, sea cualitativo a través de algunos datos adicionales y cuantitativo de acuerdo a un dato preciso que quisieras obtener en esa entrevista. Ok, ok, gracias, Henry. A ver, busquemos en 5 minutos porque les cuento que esta es la misma pregunta de su actividad virtual del Zoom. Así es que así como que agilizamos la respuesta, de tal suerte que solo les quedaría su cuestionario. Busquen solo 5 minutos, son 6:22, ¿de acuerdo? Y 6:27 reactivo micrófonos para ver qué encontraron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Busquemos en internet que todo lo sabe. Vamos, 5 minutos que ya están corriendo.
A ver, chicos, cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué han encontrado por ahí? Cuéntenme. Eso no me cronómetro. Cuéntenme, a ver, ¿qué encontraron? ¿Existirá alguna técnica de investigación que se pueda aplicar a métodos cualitativos como cuantitativos? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes, chicos? Jackie, te escuchamos. Sí, Miss, ¿me escuchan? Sí, ya. Fuerte y claro, sí. Sí, ahí lo revisé en el internet y me salió también que la observación se puede utilizar tanto para el nivel cualitativo como cuantitativo. Acá dice que en forma cualitativa es más objetiva y en forma cuantitativa es más subjetiva y cuando se utiliza la observación en forma cualitativa se utiliza una muestra pequeña y cuando se utiliza de forma cuantitativa se utiliza una muestra mayor. También es en el tema del cuestionario, también estaba la información. Bien, Jackie, interesante. Bien, entonces hay como que momentos, ¿cierto? A ver, ¿quién más? ¿Qué más han encontrado? Cuénteme, por favor. ¿Qué más han encontrado? A ver, cuéntenos. ¿Mm? ¿No? ¿Nada más? Entonces, efectivamente, vamos viendo que em, hay distintas, a ver, técnicas de investigación que se pueden aplicar, es más, dentro de una misma investigación, tanto métodos cualitativos como cuantitativos, dependiendo de cómo va surgiendo y cómo va fluyendo la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, se van a dar cuenta conforme sigan buscando, porque esta, insisto, es una pregunta que les van a hacer concretamente para que puedan participar en su foro de esta semana. ¿Sí? Hay algunas que se adaptan muy bien a ambos tipos de investigación existente. ¿De acuerdo? Así es que ya depende de ustedes la búsqueda concreta que puedan realizar, pero mucho ojito a las actividades semanales, porque si bien no se cierran semana a semana, después se les pueden acumular. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces, alguien que se anime, ¿qué cosa aprendimos el día de hoy? ¿Qué cosa hemos trabajado hoy día? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué es lo que rescatan como lo más relevante de lo que hemos trabajado el día de hoy? A ver, cuéntenme, por favor. Miss, Sí, este, vamos, te o sea, escucho. lo que se ha aprendido es saber diferenciar entre un método, entre una técnica y un instrumento, de acuerdo a sus características y en qué momento se tiene que utilizar un método. O sea, el método creo que es el más común, que es el científico, después de ahí es el instrumento, y de ahí, o sea, no, es la técnica y después el instrumento. Saber diferenciar
en su etapa en donde se tiene que desarrollar cada actividad. Bien, bien, Henry. Hemos aprendido sobre los métodos, sobre las técnicas, sobre los instrumentos y sobre la hipótesis, viendo mucho más de cerca de qué iba todo este tema del método científico. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Les agradezco un montón que se hayan conectado todos a tiempo. Nos vemos el día viernes para poder continuar en esta aventura del aprendizaje de la investigación. Muchísimas gracias por su atención, que sigan teniendo un bonito domingo y que tengan una hermosa semana. Y los que están en ventas, que lleguen a sus metas, chicos, que les vaya recontra bien. ¿Sí? Nos vemos el viernes, cuídense, hasta luego. Sí, Miss, hasta luego, gracias. Bye, bye, hasta luego. Sí, virtual, virtual, vean su Zoom. Sí, esas ya están creadas todititas. Nos vemos, hasta luego, bye, bye. Hasta A luego, ustedes Miss. también, que tengan una hermosa semana, hasta luego.